Y el monocasco en sí acepta, ya sea la configuración híbrida, tienes un V12 con 4 turbos. Pero el gran reto es que este monocasco se ha hecho desde cero, entonces hay que homologarlo. Básicamente tenemos que coger el monocasco y estamparlo contra un muro varias veces y que alguien nos diga que esto es válido. Bienvenidos a cardesign.es. Estamos en el mayor evento de automoción del mundo. Estamos en el Goodwood Festival of Speed. Y es que resulta que es el primer día, el día de presentaciones, y ahora mismo estamos en el stand de Zenvo. ¿Por qué estamos aquí? Se acaba de presentar el modelo de producción del Zenvo Aurora, que realmente ya lo vimos el año pasado, pero realmente era una maqueta. Este año ya hemos podido ver cómo en un año han desarrollado tanto un monocasco de fibra de carbono y un bodywork tanto para el modelo ágil, para la versión ágil y la versión Tour del modelo Aurora. ¿Por qué estamos aquí? Resulta que las personas que han diseñado y fabricado el monocasco y el bodywork de fibra de carbono es una empresa madrileña, es una empresa española, se llama Managing Composites. Entonces vamos a hablar con ellos para que nos explique un poco cómo ha sido todo este proceso de diseño, desarrollo y, bueno, y fabricación del monocasco y del bodywork. Y bueno, que nos cuenten un poco los retos y curiosidades de fabricar estas cosas en el mundo de los hypercars. Nos vemos dentro. Bueno, Rafa, bienvenido ya a cardesign.es. Ya he estado explicando antes qué hacéis aquí, que habéis estado trabajando con Zenvo, qué es lo que habéis hecho, tanto el bodywork como el chasis. Y bueno, pues lo primero de todo quería un poco que nos explicarais a nuestra audiencia, a España, a los hispanohablantes que realmente no saben cómo va este tema, cómo se diseña y cómo es el desarrollo de estas piezas de fibra de carbono, ¿no? Tanto como el chasis como dos bodyworks diferentes de un mismo modelo. Sí, pues bueno, antes que nada, mucho gusto, gracias por estar aquí y acompañarnos en Goodwood. Obviamente un día especial para Managing Composites. Culminación de muchos meses, incluso años de trabajo. Una oportunidad única que tuvimos de empezar desde cero, con una hoja en blanco, diseñar un monocasco desde cero, obviamente con la experiencia que ya teníamos en el equipo en España, en las oficinas de Madrid. Y bueno, realmente trabajando muy de cerca con el equipo de Zenvo, de diseño, para poder conseguir los targets que está requiriendo el coche, un coche de estas características. Entonces, bueno, pues es empezar de cero, hoja en blanco, CAD, feedback, simulaciones. Y vais trabajando codo con lo que es el equipo de diseño de Zenvo, ¿no? Al final 100% es acompañado. os unificáis a un único equipo, ¿no? Y entre todos vais diseñando juntos lo que es el monocasco. Sí, y obviamente hay muchos factores que pues, están involucrados acá, el tema de homologaciones, el tema de aerodinámica también, pues eso es un atributo de performance muy importante. Claro. Y bueno, pues es cuestión de meses, de paso a paso, como dicen, no se come un elefante de un bocado, poco a poco, y bueno, pues hasta que acordamos un diseño final con targets de entrega de piezas y pues se firma, se hace un sign-off y luego pasamos a la zona de fabricación, que al rato Eneco, mi compañero, claro, podrá platicar un poco. Y una pregunta que tenía yo, porque al final un cliente que puede comprar este coche puede decidir si el modelo es V12 tal cual o híbrido. Entonces, al final, esos componentes híbridos que se añaden al coche, ¿os han a vosotros también obligado a hacer un diseño que no os podría funcionar? ¿O os ha sido un reto? Sí, mira, uno de los retos que tuvimos desde los dos modelos, que es el Agile y el Tour, muchas partes serán compartidas. Sí. Es una plataforma nueva de Zenvo y el monocasco en sí acepta ya sea la configuración híbrida o la configuración, pues bueno, yo diría no sencilla porque tienes un V12 con 4 turbos, pero acepta las dos configuraciones. Entonces fue uno de los retos que tuvimos.
en la fase de diseño. Claro. Y en la parte aerodinámica, ¿cómo habéis tenido en cuenta? Pues al final podemos ver en el coche que tiene un montonazo de entrada, se ve la suspensión, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Pues al final las piezas son muy complejas. Son muy, muy complejas, pero bueno, al final de cuentas siempre hay una solución técnica para algo, y como en todo el mundo de en todo el mundo de ingeniería, pues es cuestión de encontrar los compromisos, ¿no? El equipo de styling y de diseño de Sembo quiere pues ciertas formas, ciertas maneras y demás, y después esto pasa por un filtro de ingeniería, que es ahí donde pues hay un buen trabajo de lo que decía, de encontrar esos compromisos de diseño, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Y qué cosas nos podrías contar de diferencias que tiene tanto bueno, ahora mismo este es el modelo ágil, que es más enfocado a lo que es de circuito, y luego ahí detrás tenemos el Tour, que luego os lo enseñaremos. Contaros un poco qué diferencias, a ver, obviamente hay diferencias visuales fácil de identificar, pues la parte como el alerón, pero ¿qué otras diferencias podemos encontrar? Pues a ver, para empezar, actualmente el enfoque total ha sido en el prototipo VP0, que es el Tour, que es el primero que saldrá a producción. Este es el coche, digamos, más GT. Y no tan agresivo como el Agile. Más de calle. Vale. Bueno, los dos serán homologados de calle. Sin embargo, este modelo, el Agile, nace siendo mucho más track focused, más para ir a una pista, para que tendrá un nivel de performance mucho más alto, más ligero, un mapa aerodinámico mucho más agresivo, una configuración de motor más agresiva y demás, pero realmente la raíz de los dos vehículos es la misma, y simplemente cambia lo que viene siendo el body, ¿no? El body. Sería, sí. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Ahora hablaremos de Eneco y que nos cuente un poco pues, cómo es el proceso de fabricación. Gracias. Bueno, al final vemos estas piezas y no pensamos que se hacen en España, pero hay que reivindicar lo que tenemos en nuestra tierra. No, definitivamente ahorita que les cuente Eneco, y gracias por acompañarnos hoy aquí. La verdad es que es un día especial para nosotros. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, Eneco, bienvenido a ti también a cardesign.es. Acabamos de estar con tu compañero Rafa y nos has estado explicando un poco pues, toda la parte de diseño y desarrollo de toda la fibra de carbono, tanto en el body kit como en el chasis. Y ahora queríamos hablar contigo un poco, que nos explicases pues, el proceso de fabricación de tanto lo que vemos fuera como lo que hay dentro de este coche. Sí, pues a ver, os cuento un poco, ¿no? Lo que hacemos en este coche, al final buscamos performance, ¿no? Son todos los coches que habréis visto, ¿no? Incluso en otras marcas cuando haces un hypercar, y se busca una tecnología que se llama pre-preg, que al final es fibra preimpregnada. Entonces se utiliza la fibra de carbono porque a nivel resistencia, fuerza, rigidez, te da unas propiedades que son muy buenas, y lo que hacemos es, tú partes de una tela, básicamente. Esa tela tiene una fibra, que es la fibra de carbono, ¿vale? Son filamentos que están entrelazados. Eso lleva una resina, en este caso normalmente lo que usamos es un epoxi, dependiendo, nos podríamos poner técnicos, ¿no? Pero dependiendo un poco pues, de la performance que quieras, de la performance a nivel temperaturas, tal, pues vas eligiendo tipos de resina. Normalmente ahí está el limitante, ¿no? Y eso lo que haces es, tienes un molde, como tendrías un molde para tartas en casa, laminas en el molde, le pones vacío, que se hace con bolsas de vacío, como cuando envasas al vacío en la ropa en casa, y eso va al horno. Son hornos un poco especiales, son hornos que se llaman hornos autoclave, que básicamente dan temperatura y presión positiva, ¿vale? Entonces lo que haces es, para poder compactarnos, tenemos que imaginar, ¿no? Si tú tienes cada una de las capas de fibra, se van construyendo porque vas poniendo láminas y láminas y láminas, esto no se construye de una sola capa. Claro. Lo que haces es, pones una capa, luego pongo otra, y luego todo aquello lo tienes que aplastar, ¿no? Entonces,
para aplastarlo bien, el vacío no suele ser suficiente, el vacío va muy bien para extraer el aire y hacer algo de presión, y lo que haces con un autoclave es le metes pues todavía más presión, pues normalmente 4, 5, 6 bares de presión es lo que le haríamos, y esto sería un poco la tecnología. Es la misma tecnología que usamos pues para hacer el clamp, para hacer el splitter, para hacer el capó o para hacer el monocasco, ¿vale? Al final son skills distintas, pero la tecnología se mantiene. Al final utilizas una tecnología tanto para desarrollar la parte externa y la parte interna, pero los requisitos al final son muy diferentes, ¿no? El chasis, digamos, necesita una rigidez. ¿Cómo aseguráis que esta rigidez se mantenga? ¿Tenéis que aumentar, yo qué sé, en un proceso de fabricación, más bares, más capas más láminas de fibra de carbono, más tela? Sí, te explico. Al final es una buena pregunta. Ahí, yéndonos un poco más al lado técnico, sin aburrir a la audiencia, ¿no? Hay dos tipos de fibra, vamos a decir, que son las fibras de alta resistencia y las de alto módulo, y cada una es una cosa, ¿no? Tú cuando has visto estamparse un Fórmula 1, tú verás que saltan un montón de piecitas, saltan por los aires, pero el monocasco no. El monocasco se queda íntegro. Se hacen con la misma tecnología, se hacen con el mismo material, no es el mismo material, ¿vale? Pero se hacen con el mismo tipo de material, se hacen con los mismos autoclaves y normalmente incluso con los mismos moldes, la misma gente. Lo que cambia es cantidad de capas y cambia la manera en la que esa fibra se comporta. Hay fibras que absorben mucho mejor la energía, son las que se utilizan en un monocasco, y hay fibras que son mucho más rígidas, quizás absorben menos energía, pero te permiten tener un alerón más rígido, te permiten tener una menor torsión en el coche. Entonces lo que acabas haciendo es pues una combinación. Te tienes que imaginar, si luego si le podéis hacer un zoom a esto, te tienes que imaginar que cada uno de estos cuadraditos que vemos en la fibra son filamentos. Entonces la fibra funciona pues un poco como esto, ¿no? Solo funciona estirándola, porque es una cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos una combinación en direcciones. Si tú quieres que el coche funcione a aceleración y frenado, tú pones las fibras en la dirección de la aceleración y el freno. Pues si lo que quieres es que el coche se comporte en curva, tú tendrás que poner las fibras en las direcciones para unir las ruedas, ¿no? Digamos. Vale. Todo eso, a ver, es una manera muy sencilla de decirlo y muy simplificada, ¿no? Pero cuando pones todo eso en el monocasco, el techo, cómo van las fibras a través de los pilares A, cómo van hacia el pilar B, tú puedes llegar a conectar suspensiones delanteras con traseras un poco a través de los componentes, ¿no? Depende cómo lo diseñes. Entonces, para hacer un panel, tú diseñas de manera muy sencilla y quizás le pones un par de capas y ya está, entre comillas, que hay ciencia detrás. Claro. Y un monocasco pues lleva más trabajo, porque al final es lo que sujeta todo y es lo que va a determinar el comportamiento del coche. Entonces en un monocasco pues puedes poner un núcleo, hay núcleos de espuma, hay núcleos de honeycomb de aluminio, hay un montón de núcleos, y lo que hace el núcleo es separar las fibras, y cuando separas las fibras al final lo que le aportas es rigidez. Gratis. ¿Gratis a qué nos referimos? A que añadiendo muy poquito peso le añado mucha rigidez al coche. Entonces, ¿me interesa tener rigidez? Bueno, pues hay zonas que sí, zonas que no. Igual en un suelo sí, igual no. Igual en un techo sí, igual no. Igual en un capó sí, igual no. Entonces, sé que estoy siendo muy ambiguo, pero básicamente eso es lo que haces. Y luego, desde el punto de vista de mantener la fabricación, al final, a nosotros, ¿de dónde nos viene la request, ¿no? La petición? Esto se simula. Hay herramientas de simulación, nosotros tenemos herramientas de simulación, y básicamente lo que haces es un modelo matemático del coche y lo sometes a esfuerzos. Oye, voy a tirar de aquí, oye, voy a tirar de allá, oye, lo voy a estampar contra un muro y lo voy a estampar a esta velocidad y en este ángulo porque se me ha ido el coche contra un árbol, ¿vale? Y esas cargas con los materiales, que lo que haces es, los materiales pues los caracterizas, ¿vale? Tú coges un trozo de material, lo rompes, ves cuándo se rompe, cómo se rompe, Esos datos que tú obtienes del laboratorio los metes al ordenador y el ordenador te dice si tienes que mejorar el monocasco o no. Ojo, has tocado un punto importante que me parece muy interesante. Esto no va de poner más material, ¿vale? Hay veces que sí, tienes que poner más material, pero va de poner el material correcto en la dirección que corresponde. Es decir, yo hay veces que igual pongo ese pilar A y si lo tengo en esta dirección, solo por cambiarlo así, el comportamiento es distinto. No he añadido más material, he cambiado el comportamiento del vehículo. No sé si me explico. Y sobre esta pregunta, que has dicho que es importante saber qué material elegir,
también hablamos de no solamente fibra de carbono, sino también partes de titanio y fusionar. Por supuesto, sí, sí, sí. Y ya sin irnos a los metales, evidentemente, si tú tienes que meter un aluminio, el aluminio con la fibra de carbono genera corrosión galvánica y te puede ayudar en unas cosas, pero hay en otras que no, y tienes que tener cuidado. Y tienes que darle un proceso de e-coat o tienes que protegerlo con una Y resina. en el caso de este monocasco de Zembo, de la Aurora, que habéis utilizado otros materiales aparte de únicamente fibra de carbono. Sí, hay fibras de vidrio, hay aramidas, hay incluso metales, ¿no? Al final, tú enroscar, por ejemplo, algo tan sencillo como una rosca en una fibra de carbono no se hace tan fácil, ¿vale? No se puede hacer. Entonces, ¿qué haces? Pues recurres a los metales y pones un inserto de aluminio o pones un inserto de acero, dependiendo de dónde vaya a estar el coche. No es lo mismo lo que sufre un paso de rueda a nivel humedades, piedras y suciedad del suelo que lo que sufre un bracket del interior para sujetar la radio. Exacto. Son dos cosas distintas. Claro. Entonces, hay veces que los insertos también tienen que ser distintos. Entonces, Vale. nosotros vamos al nivel de detalle donde, no quiero que suene así prepotente, pero cada rosca se elige porque tiene su función en el coche. Y luego, por ejemplo, una fibra de vidrio te aísla muy bien. Entonces, dependiendo de lo que quieras poner, es un buen aislante y te puede funcionar para poner un sensor, para poner un algo. Entonces le puedes poner un parchetito. Una aramida, habréis visto estas fibras amarillas que a veces debajo de los coches. La fibra aramida te va muy bien contra la abrasión y los golpes, absorbe muy bien, es lo que llevan los chalecos antibalas, el Kevlar, el famoso Kevlar es una aramida. Entonces, ese tipo de cosas, pues por ejemplo, para ponerlas en un splitter, para que si tú estás en frenada y toca el suelo no se te abra, pues son cosas que puedes utilizar. Entonces, tú al final, efectivamente, no solo haces una combinación de direcciones, haces una combinación de materiales porque cada uno te aporta una cosa a la performance del coche, ¿no? Y antes, fuera de cámara, hemos estado hablando un poquito también de técnicas empleadas para la fabricación. Y una de ellas que me has comentado es fabricación aditiva. Sí. Que utilizáis esa técnica de fabricación en este monocasco y en este body kit. Sí, ahora mismo no te lo sé decir en concreto en el Zembo, sí, pero vamos, la fabricación aditiva es nuestro día a día. Hemos hecho otros coches donde todo el interior, todos los clips y cierres del interior de cierre rápido son todos de aditiva, por ponerte un ejemplo. Porque al final igual no merece la pena una inyección de plástico y lo resuelves con una aditiva. Hay veces que incluso si tú tienes una forma, una geometría un poco compleja, lo que te haces es fusibles de aditiva, donde yo le puedo meter al molde algo de aditiva que sé que se me va a romper, pero me permite generar esta geometría sin hacer una bolsa compleja. Pues, es el día a día. O sea, aquí no te sé decir en concreto, no tengo el detalle de si hemos puesto aditiva o no, pero vamos, es algo que hacemos todos Habitualmente. Sí. Muy bien. Y ya, por terminar, cuéntanos un poco qué retos habéis tenido a la hora de fabricar tanto este monocasco Todos. como el body kit. Todos los del mundo. ¿Por dónde empiezo? A ver, muchos retos, ¿vale? Al final el Right First Time es algo que se busca, no existe y lo tienes que hacer. Tú piensas esta puerta, por ponerte uno de los ejemplos, ¿no? Pero esta puerta cierra en el plano superior, cierra en el plano lateral y cierra en los tres planos, digamos, del coche. Pero es que además se abre en alas no es alas de gaviota, ¿no? Se abre en oblicuo, en mariposa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que conseguir que todo el coche selle todo alrededor en más o menos 2 milímetros, que será lo que la junta te permite, donde tú tienes un tap con una estructura superior pegada. Ya tengo unas tolerancias, no solo de fabricación, sino de montaje. Tengo que generar la SIL, digamos que la junta tiene su propia tolerancia y además con una puerta en oblicuo que tiene sus propias tolerancias con su inner, con su outer pegado, tengo que ajustarla solo con la bisagra delantera y el latch trasero. Sí. Pues tú me dirás, una de 400, ¿no? que hemos tenido. Entonces, bueno, Al final habéis conseguido. Sí, al final fue. Si no estaríamos El año pasado en vimos... Ikea montando muebles. El año pasado vimos que Zembo trajo, digamos, las maquetas y de un año para otro ya tenemos el chasis, ya tenemos el coche que está haciendo la Hill Climb y ya dentro de poco lo veremos ya. Es de calle. El siguiente gran reto
Ya no es el montaje. A ver, el montaje siempre es un reto, ¿vale? Siempre hay líos en el montaje porque las piezas tienen sus tolerancias, lo has diseñado de una manera y bueno, pero el gran reto es que este monocasco se ha hecho desde cero. Entonces, hay que homologarlo. Básicamente tenemos que coger el monocasco y estamparlo contra un muro varias veces y que alguien nos diga que esto es válido. Que cumple la normativa. ¿Vamos a hacer Ride First Time en el monocasco? Yo todavía no lo he visto en mi vida. Entonces, de ahí te saldrán cosillas que tienes que retocar. Cuando de repente habéis visto un coche que en el prototipo tenía una forma y casualidades de la vida, cuando es el coche de calle tiene una jaula antivuelco un poco distinta o tiene un morro un poco distinto, pues muchas veces es que lo hemos estampado contra un muro, nos han dicho, por aquí. Y hay que modificar. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que hemos hecho simulaciones y, por ejemplo, los conos delanteros los tenemos simulados, los hemos ya estampado y hemos tenido una correlación, no te diría perfecta, pero del 90 y muchos % de lo que preveíamos a lo que ha sucedido. Entonces no hay razón por la que no pensar, oye, que el monocasco va a funcionar. Ahora el monocasco es otra bestia, ¿no? Es algo distinto, ya no es sin desmerecer al cono, pero el monocasco es otra bestia, ¿no? Claro, sí. No, pues muchísimas gracias por la charla. La verdad que yo creo que nuestros oyentes van a aprender mucho. Hay mucha técnica, mucho conocimiento técnico y que es complicado, pero al final todo el mundo está enamorado de los hypercars, todo el mundo está enamorado de la fibra de carbono y al final mostrar a la gente cómo se fabrica esto y sobre todo una empresa española. No parece que esto exista. Pues sí, existimos, aquí estamos y por muchos años más, esperemos. De momento toco madera, donde haya. Esto funciona, estamos haciendo muchos supercoches, ya no solo con Zembo, con otros, y oye, sí. Y que dure. Ya habéis trabajado con otras marcas, alguna ya de España, otras de Inglaterra. Ya nos vas teniendo localizar. Hombre, hay marcas muy buenas, Sí. Así que nada, muchísimas gracias por contarnos cómo es todo el tema de fabricación, todas las complicaciones que hay. Y nada, muchas gracias. Un placer, muy bien.